Bueno, shalom para los que nos miran por video, que recién estamos arrancando. Y quería compartir, hoy no vamos a hacer como siempre, que tenemos una parte de la Torá, del Antiguo Testamento para estudiar, sino que vamos a hablar específicamente en algo que va a empezar a arrancar en estos días, que es sobre las fiestas de Dios, sobre las fiestas que Dios dejó establecido en su palabra. Y para los que no lo sepan o no las conozcan, son 8 las fiestas que celebramos. ¿Y a quién no le gusta celebrar una fiesta? Si bien no celebramos la Navidad, no celebramos el Año Nuevo, pero tenemos 8 fiestas que Dios dejó establecidos. Si bien digamos que algunas no son tan agradables de festejar, digamos, o no son fiestas en sí, son celebraciones o son momentos indicados para el cual Dios nos pidió que hagamos algo. Por ejemplo, en Yom Kippur, Yom quiere decir día y Kippur perdón. En el día de perdón es un día que hacemos ayuno, que Él nos pidió que ese día hagamos ayuno, amén. Pero vamos a empezar por una fiesta que es una de las fiestas más lindas, que la fiesta de Pesaj o Pascua, como se conoce en español. Pascua es Pesaj en hebreo, amén. Y las fiestas, las 8 fiestas de las cuales les estoy hablando, están todas en el libro de Levíticos, en el capítulo 23. Ahora más adelante vamos a ver Levíticos capítulo 23. Y bueno, me podrán decir la mayoría de los que están aquí presentes o de los que están mirando este video, tal vez provengan de alguna o fueron a alguna congregación, no importa su denominación o no importa lo que sea, y me puedan decir, bueno, a la iglesia que yo iba, a la denominación que yo iba, nunca me hablaron de esto, nunca me dijeron que había 8 fiestas, que ahora, como dije, la vamos a ver en el libro de Levíticos. Y la pregunta es si es algo que está escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 23, ¿por qué la mayoría de las congregaciones no lo celebran? ¿Por qué la mayoría de las iglesias no hacen caso a esto? Y la respuesta es porque pareciera que está solo en el Antiguo Testamento estipulado esto, pero vamos a ver que más adelante que esto no es así. Entonces, muchas personas piensan que el Antiguo Testamento, el mal llamado Antiguo Testamento, era algo que era para antes, algo que se volvió anticuado, algo que era imperfecto o que está roto. Y esto parece una locura si lo decimos así, pero sin embargo hay muchas personas que piensan así. Muchas personas que piensan que lo del Antiguo Testamento era para los judíos, o que era para antes, para hace 2000 años atrás. Y me pueden decir, bueno, pero ¿cómo es que llegan a pensar esto? ¿Cómo es que pastores, porque no estoy diciendo que personas comunes, cómo pueden pensar pastores en esto? ¿Cómo pueden pensar pastores que lo que Dios dijo llegó un momento a que no va a servir más? Si sabemos que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede, ¿cómo Dios va a decir, bueno, hagan algo, hagan esto, esto y esto y esto, y de repente dentro de un par de miles de años ya no sirve más? No tiene sentido, ¿no? Porque Dios es un Dios que está en un tiempo kairos, que está en un tiempo que está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo creó al tiempo. Para Dios no hay presente, no hay pasado y no hay futuro. Dios, sé que para nuestras mentes finitas es medio difícil de entender esto, pero Dios cuando nos ve a nosotros, ve el día que Emiliano, que yo nací, y ve el día que muero, que morí. Él ya sabe todo, Él ya sabe toda la historia. Sabe, cuando mira, sabe desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del Apocalipsis. Mi esposa me decía, ¿y cómo podemos entender eso? Y yo le decía, me lo imagino, la única manera de que podemos entender esto, que yo me lo imagino así, es que Dios tiene muchas pantallas, y en miles de pantallas y de televisión, ¿no? Y en una de las pantallas está por ejemplo, mi vida, está cuando yo nací, y en otra pantalla está mi vida actual,
y en otra pantalla está mi vida cuando sea anciano. Él ve todo, al mismo tiempo Él sabe todo. Entonces, si entendemos que Dios es así, que es un Dios tan grande que no está atado ni siquiera a las reglas del tiempo, no es un Dios que tiene que esperar para hacer algo o para decir algo, porque Él está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo creó al tiempo. Acá mi hijo que está presente, que está estudiando filosofía y está con todas esas cosas de la filosofía, si está prestando atención en lo que estoy diciendo, le estará flasheando la mente, como dice él, ¿no? Como Dios no está dentro del tiempo. Es algo difícil de entender para nosotros. Pero Dios es algo más grande que el tiempo, y el tiempo lo inventó Él. Entonces está fuera del tiempo. Amén. Entonces, si entendemos eso, ¿cómo podemos decir, bueno, Dios entonces hizo algo para un tiempo y después nos sirvió más? ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacan las personas esto? Y que obviamente está equivocado. Y las personas la sacan de un versículo que vamos a ver en el libro de Hebreos. Se basan en muchos versículos, pero quería tocar este versículo porque hace un par de reuniones atrás una persona nos escribió por privado, mi esposa. Bueno, para los que no saben, yo estoy teniendo un problema en la boca. Aunque no parezca, me está doliendo ahora, pero estoy tratando de disimular. Entonces mi esposa predicó varias veces y ella estuvo hablando mucho de la purificación de la mujer, de cuando está en su menstruación y un montón de cosas. Entonces nos escribió alguien al Facebook y nos dijo, eso que están predicando no sirve más, dice, no prediquen eso, ya no tiene más sentido lo de la purificación y lo del Antiguo Testamento. ¿En Hebreo cuánto? Y en Hebreos 8. ¿Crees que te ayude a leer? Y en Hebreos 8, él me decía, me basaba este versículo. En Hebreos 8 dice, 8:13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces estas personas tienen la idea de que este pacto que es viejo, digamos que acá dice que es viejo y que se envejece y que está próximo a desaparecer, es todo el principio de la Biblia. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, ellos piensan que ya es viejo, que ya desapareció. Pero vamos a ver que no entienden el contexto en lo que está escrito esto. Por eso afirman esto. Porque si afirmamos que el Antiguo Testamento ya no sirve más, que es viejo, entonces tendríamos que decir que la ley de Dios ya no sirve más. Ya no tendríamos que hacer caso de su ley. No tendríamos que hacer caso de los mandamientos. Pero sin embargo, si vemos el mismo contexto de Hebreos 8, vamos a ver que se contradice si fuera así. En Hebreos 8:10, vamos un poquito más arriba, dice, por lo cual este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Ahí vemos que dice que Dios va a hacer un pacto nuevo con nosotros. ¿Pero qué va a ser ese pacto? Que los mandamientos, que las leyes no van a estar solo escritos en un libro, no van a estar escritos en un cuaderno o en piedra, en tablas de piedra, sino que va a estar escrito en nuestra mente, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Ruach, nos va a ayudar a ponerlo por práctica. Amén. Porque eso fue el fin para que Él los dio. Él no dio los mandamientos para que agarremos un papel y diga, bueno, a ver, esto tengo que hacer, esto no tengo que hacer, esto sí, esto no, bueno, perfecto. Que sea como una lista de supermercado, ¿no? Sino que lo hagamos, que entendamos por qué lo tenemos que hacer y por qué no. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué Dios dejó escritas ciertas cosas? Amén. Entonces, me pueden decir, bueno, pero si entonces, ¿cuál es el pacto que dice aquí que está quedando viejo y que ya está próximo a desaparecer? El único pacto que quedó viejo y que desapareció fue el único pacto que fue imperfecto. ¿Y cuál fue el pacto que fue imperfecto? En el que nosotros, los hombres, teníamos una gran parte en él, que era el pacto o la ley del sacerdocio levítico.
que eso desapareció. Ya el sacerdocio levítico no está más. Ya no hay que ofrecer más sacrificios, no hay que matar más corderos. Ya no hay más un sacerdote en un templo para que hagamos eso. Amén. Entonces eso era lo que era el antiguo pacto que ya estaba quedando viejo. ¿Por qué? Porque desde un principio no fue así. Yo ya lo he dicho varias veces. Pero en un principio Dios quería que cada primogénito de cada familia fuera su sacerdote. No que hubiera un sumo sacerdote. Amén. Y esto lo podemos comprobar en Hebreos, yendo un poquito antes, en Hebreos 7:28, que nos habla aquí, dice: porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Ahí vemos que el problema de esa ley, de ese pacto, era que nosotros éramos débiles. Dice: pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Amén. Y Yeshua ahora es ese sumo sacerdote que está ministrando en el cielo, que está intercediendo por nosotros. Amén. Ya no ese antiguo sacerdocio de hombres imperfectos que dice que ellos mismos tenían que sacrificar corderos por sus pecados, porque ellos se equivocaban igual que nosotros. Entonces eso hacía imperfecto al sacerdocio. Porque imagínense que el sumo sacerdote era como la cabeza del pueblo, era a donde todos iban a preguntar, a consultar. Imagínense, si la cabeza era imperfecta, ¿qué quedaría para los demás, no? Pero ahora dice que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que es Jesús, que es Yeshua, que está por nosotros intercediendo. Amén. Entonces vemos que eso es lo que quedó, que lo que ya no hay más, ya no hay más sacrificios, ya no hay que hacer más nada de esas cosas. Pero sí, lo demás sí tenemos que hacer. Y una de las cosas que Dios nos manda a hacer son a celebrar sus fiestas. Amén. Entonces vamos a ver un poquito en el libro de Levíticos. Vamos a ir ahora a Levíticos capítulo 23. Y quédense ahí en Levíticos 23, pero antes de seguir con las fiestas, para reafirmar un poco que se me había pasado a decir esto, si recuerdan, Yeshua dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Amén. Todo lo que Él dijo no va a pasar nunca, siempre va a quedar establecido. Entonces me pueden decir, bueno, pero eso no está haciendo referencia a lo que Él dijo en los evangelios. ¿Solo lo que Él dijo en los evangelios cuando Él vino? No, no solamente a los evangelios. Porque aunque parezca un poco difícil de entender, también Yeshua, también Jesús, fue quien dio los mandamientos en el monte. Me pueden decir, bueno, pero la palabra de la Biblia dice que fue Dios, que fue Yahweh, que fue Jehová, que le dio a Moisés la tabla. ¿Cómo me podés decir que fue Yeshua, que fue Jesús? No lo busquen, pero yo voy a leer un versículo en Juan capítulo 1, versículo 18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Después hay otro versículo que dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, nadie puede llegar allí, nadie puede llegar a Él, ni nadie lo puede ver. Entonces me pueden decir, pero ¿cómo Moisés dice que lo veía? Y que tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía. Por lo que dice aquí en Juan, dice, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, Yeshua. Yeshua, que también es Dios mismo, vino y dio los mandamientos. Le dio los mandamientos, la ley a Moisés. Por eso su palabra tampoco va a pasar. Sus palabras del Antiguo Testamento tampoco van a pasar. Por más que a muchos les pese, por más que a muchos digan, no, pero no puede ser que... No, la palabra de Dios jamás va a pasar. Amén. Entonces ahora sí, yendo a
a Levíticos capítulo 23. Vamos a ver y empezar por una de las fiestas que, como dije, es Pesaj en hebreo, que es Pascua en español. Dice, vamos a leer Levíticos 23:1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Una de las fiestas que toda la semana la celebramos, porque aquí vemos que dice fiesta, ¿no? Es el Shabbat, es el día de hoy. Dice: 7 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo. Amén. Vemos que Yahweh nos deja bien establecido cada momento que tiene que ser sus fiestas. Dice en el versículo 5 ahora: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Yahweh. Y a los 15 días del mes es la fiesta solemne de los panes, sin levadura. Amén. Aquí vemos que nos habla de la fiesta de Pascua. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la fiesta de Pascua? Pero no sé si tenemos realmente a cabalidad entendido qué es la fiesta de Pascua. Vamos a ver cuando inició esto en el libro de Éxodo, porque esto fue el inicio, digamos, fue una parte de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en Éxodo capítulo 12 dice: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de los presentes, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarás de la sangre y la pondrás sobre los 2 postes y el dintel de la casa en la que se ha de comer. Ahí vemos que había que sacrificar un cordero, pero esto era una sombra profética de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque este cordero representaba a Yeshua, representaba a Jesús. Y como este cordero los iba a salvar y los iba a sacar de la tierra de Egipto, también a nosotros Él nos sacó de la tierra de Egipto, que representa el pecado. Egipto representa las cosas malas, el pecado. Y Él murió, Yeshua murió para perdón de nuestros pecados y para liberarnos de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque dice que todos los que practican pecado, esclavos son del pecado. ¿Cuántas personas conocen, vamos a irnos a un extremo, a personas drogadictas o borrachas que son esclavos de eso, que no pueden dejar el alcohol, que no pueden dejar la droga, y que están haciendo, son esclavos de la droga o del alcohol? Y nosotros en otro tiempo también éramos esclavos del pecado. No podíamos dejar de mentir, algunos no podían dejar de robar, algunos no podían dejar de engañar a sus esposas, a sus esposos, y no podíamos. Era más fuerte, pero Yeshua murió para darnos la fortaleza de salir de allí. Y en otras ocasiones, creo que mi esposa, están en YouTube los videos, que ella ha hecho una comparación entre el cordero de Pesaj, cómo era una fiel comparación entre el cordero de Pesaj y Yeshua, ¿no? Como dice aquí que había que inmolarlo haciendo la cuenta a las 3 de la tarde. Y Yeshua también, si vamos al Evangelio, Él murió a las 3 de la tarde. Él murió en Pesaj. Amén. Entonces, vemos que aquí Él nos dice que tenemos que hacer una santa convocación, una fiesta en la cual es una cena. Porque aquí dice que los israelitas tenían que comer, que consumir ese cordero del cual se sacaba la sangre para pintar los dinteles. Amén. Y vamos a ver ahora cómo esto
está en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a ver lo hermoso de la palabra, de ver reflejado en el Nuevo Testamento lo del Antiguo. Por eso es importantísimo entender el Antiguo Testamento y conocerlo, porque si no tenemos forma de entender el Nuevo. Dice Lucas 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura, que se llama Pascua. Ahí está un poquito mal la traducción o lo que quisieron decir, porque la fiesta de los panes sin levadura no es Pascua, son dos fiestas diferentes. Pero lo que pasa es que cuando se hace la cena del Señor, la fiesta de Pascua, comienza la fiesta de panes sin levadura a la vez. Entonces vemos que para enfocarnos y para ponernos de acuerdo al tiempo en que estaban, Yeshua y sus discípulos dice que estaban cerca de la fiesta de los panes sin levaduras y de la Pascua, ¿no? Vamos a leer el 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Dice, y entró Satanás a Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes, y los jefes. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? Y dice aquí en el versículo 7, llegó el día de los panes. No sé si todos en su Biblia tienes antes que seguir leyendo, un título ahí antes del versículo 7 que dice institución de la cena del Señor. ¿Lo tienen en sus Biblias? Un título, ¿no? Bueno, aquí en mi Biblia tiene un título, o sea que antes, dividiendo el versículo 6 y el versículo 7, arriba dice institución de la cena del Señor, ¿no? Pero vamos a ver que 22, 6 y 7. Bueno, dice institución de la cena del Señor, pero vamos a ver que primero que los títulos es algo agregado. Los títulos no están en la Biblia, digamos en el original no había títulos. Dice, en el versículo 7, luego del día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararme la Pascua. Vemos que, dice, llegó el día, ¿no? Que ya había llegado el día. Dice, id y prepararme la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que te la preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está tu aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostró el lugar del aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Amén. Ahí vemos que aquí Yeshua no está instituyendo nada nuevo, como dice el título, ¿no? Él está celebrando la Pascua, ¿no? Ahora vamos a seguir un poquito más. Pero está haciendo lo que se conoce en las iglesias como la Santa Cena. Amén. Pero hay muchas iglesias que la Santa Cena la hacen, por ejemplo, una vez al mes, ¿no? Y hay iglesias, que yo fui a una, que la hacían cuando el pastor se le ocurría, que era, no sé, 1 o 2 veces al año, 3. Y ahí me han contado, no la conozco, no sé dónde está, pero me cuentan que aquí en Salto, en Uruguay, hay una iglesia que hacen la Santa Cena todos los domingos, ¿no? Y yo les pregunto a esos pastores, a las personas que la celebran una vez por mes, todos los domingos, o cada tanto, ¿Dios no es un Dios de orden? ¿Dios no dejó establecido cada cosa cuando teníamos que hacerla? Yo creo que sí. Que Dios
en estas cosas, por ejemplo en sus fiestas o en las cosas que hay que hacer, Él dejó establecido muy claro fechas para cuando hay que hacer, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento no hay ninguna fecha para celebrar la Santa Cena. Entonces, ¿cómo podemos saber en qué momento celebrarla? Porque tenemos que entender, como dije, que el Antiguo Testamento sigue vigente y que Yeshua lo que estaba haciendo era dar a entender el Antiguo Testamento. Entonces, ellos aquí estaban celebrando la Pascua, el Pesaj, y lo que estaba haciendo Yeshua, lo que estaba haciendo Jesús, que lo vamos a ver, le estaba dando la interpretación porque ellos no entendían. Ellos durante miles de años habían celebrado la fiesta de Pascua, de Pesaj, pero no entendían como nosotros. Para nosotros es fácil, yo les digo ahora sí, porque el Cordero de Pesaj es Pascua. Ah, sí, ¿quién no sabe? Pero hace 3000 años no sabían, no se daban cuenta, no tenían todo lo que tenemos escrito hoy nosotros. Amén. Entonces Jesús lo que vamos a ver que hizo es decirle, fíjense, los que han estado celebrando, vamos a poner que había gente de 50, 60 años allí celebrando, sus discípulos, ¿no? Lo que han estado celebrando 50, 60 años es mi muerte, es mi derramamiento de sangre. Y ellos ahí entendieron. Vamos a ver qué dice en el versículo 17. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Amén. Aquí Yeshua le estaba diciendo a los discípulos, esa cena de Pesaj, esa cena de Pascua, representa mi muerte y mi resurrección. No estaba diciendo algo nuevo. Amén. Entonces, podemos entender que Dios dejó establecido, no dejó en el Nuevo Testamento una fecha en la cual hacer la Santa Cena, porque la Santa Cena es la Pascua, es el Pesaj, y de Pesaj sí dejó una fecha establecida, como leímos recién, que dice, a los 14 días del primer mes me celebraréis la Pascua. No es del calendario que nosotros tenemos, del calendario bíblico, ¿no? O sea que no fue específico en el Nuevo Testamento porque ya había sido específico en el Antiguo. Pero lo que pasa que, volviendo a lo que dije al principio, como hay personas que echan por tierra el Antiguo Testamento, no se dan cuenta de esto. Dice, no, acá Jesús quiso poner algo nuevo. No está hablando de la Pascua de antes. Pero no es así. Jesús estaba reafirmando lo que él había dicho al principio. Por eso no lo busquen, pero yo voy a buscar en un versículo en Éxodo capítulo 12, hablando del Pesaj, de la Pascua. En Éxodo 12, 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestra generación por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Para siempre. O sea que esta fiesta, esta Pascua, había que celebrarlo para siempre. ¿Y Yeshua qué estaba haciendo? Cumpliendo con esto. Celebrando la Pascua. Y queriendo enseñarle a los discípulos y enseñarnos a nosotros. Que como Él era el Cordero que murió en la Pascua, en Pesaj, nosotros teníamos que hacer la Santa Cena en memoria de Él. Amén. Entonces esto que en el día de mañana, en la noche, vamos a celebrar esta fiesta de Pascua, que también es conocida como Santa Cena, es en memoria de Él. En memoria de su muerte, de su resurrección, de que Él nos libró del pecado, de que Él nos libró de la condenación, de que en memoria de que muchas veces no tenemos que ser emocionales, ¿no? Porque hay muchas personas que son muy emocionales y se quedan en las emociones. Pero muchas veces también son muy fríos. Yo por lo menos soy muy frío. Y no entendemos realmente todo lo que tuvo que sufrir Yeshua por nosotros. No entendemos que
que tuvo que derramar su sangre. No entendemos que se le veían sus huesos cuando fue azotado. No entendemos que le dolía la cabeza, que le dolían los ojos, que le dolía su cuerpo, que su corazón tenía arritmia, que su corazón latía rápido. Todo lo que Él sufrió por nosotros, sin tener la necesidad de sufrirlo, porque Él era Dios. Pero sin embargo, por amor a nosotros, Él se entregó a la muerte y muerte de cruz. Pero Él resucitó al tercer día. Amén. Y Él nos hizo libre de eso, libre de ese pecado. Entonces vemos que Yeshua nos está pidiendo allí, no está haciendo nada nuevo, sino que está enseñando a los discípulos cuál era la verdadera interpretación de lo que hace miles de años Él mismo también había dejado escrito. Amén. Entonces, pero también, como dije, esto no solo es una fiesta, no solo es esta la fiesta de Pesaj, sino que esta fiesta, aunque la celebramos y debemos celebrarla, esto ya se cumplió. La fiesta de Pesaj ya se cumplió. El Cordero máximo que fue Yeshua ya fue sacrificado y ya resucitó y ya somos libres del pecado, ya no estamos más en Egipto. Amén. Pero también hay otra fiesta que viene de la mano con esta fiesta de Pesaj, que es la fiesta de panes sin levadura. Y vamos a leer en Éxodo. Ahora sí, los invito a ir al libro de Éxodo. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquier cosa que comiere el leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de la casa, será cortado de Israel. Entonces en esta fiesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los mandamientos tienen algo literal, tienen algo espiritual, pero tienen algo literal. ¿Qué hay que hacer en esta fiesta? Sacar todas las cosas que tengan levadura en nuestra casa. Amén. Así que los invito a que en el día de mañana puedan estar sacando. Sé que a nosotros ya es el 4º año que lo hacemos. Es el 4º año que lo hacemos y nos cuesta, porque los uruguayos somos de comer mucho pan, mucha galleta, ¿no? Y nos cuesta un montón. Pero a nosotros nos costó un montón el primer año hacerlo. Pero se hacen unos panes que se llama matzá, que es harina, agua y aceite, y no se lo deja leudar. Y es finito, como una torta frita, que lo vamos a comer mañana. Lo van a probar. Bueno, aquí ya algunos ya lo han probado. ¿Lleva jugo de uva? No. Lleva solo eso: harina, agua, aceite, y algunos le ponen sal o azúcar si lo quieren hacer dulce. Y es como una torta frita, digamos, y se pone en el sartén y sin aceite, o sea, un poquito de aceite para que no se pegue. La masa de los tacos. Sí, así como la masa de los tacos. Y ese es el pan que se consume durante esta semana, porque dice que son 7 días, que no tenemos que consumir cosas leudadas, o sea, pan, galleta, cosas así. Entonces me podrán decir, bueno, pero ¿para qué es esto? ¿No? ¿Cuál es el significado de esto? Porque tiene que tener un significado. Pero el significado no quita la parte de literal, porque cuando hacemos la parte literal nos va a ayudar a la parte espiritual. Entonces tenemos que entender que la levadura en la Biblia representa las cosas malas, representa el pecado, la corrupción. Porque ¿qué hace la levadura? La levadura fermenta. Digamos que en cierta manera hace que se pudra, ¿no? Se descompone la harina. Por eso se llena de aire adentro, porque se está descomponiendo. Y en la Biblia la levadura representa el pecado. Y la casa, que dice aquí que hay que sacar de la casa, del lugar donde vivimos la levadura, la casa representamos nosotros. Y nosotros tenemos que sacar el pecado de nuestra mente primero y después de nuestras acciones. Entonces, cuando lo hacemos de nuestra casa, también nos sirve para hacerlo de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en nuestra casa, bueno, decimos, ya sacamos toda la galleta. Y sin embargo, por allá levantamos un repasador y queda un pedazo de galleta abajo. O la nena había dejado abajo del sillón unas galletitas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos limpios
Nosotros decimos, sí, yo hace 20 años que soy creyente, yo ya no tengo más levadura. Pero no es así. Cada día tenemos que irnos limpiando. Y tenemos que buscar en los lugares ocultos a ver si no hay cosas malas. Si no hay levadura de enojo, no hay levadura de rabia, no hay levadura de miedo, no hay levadura de idolatría. Todas esas cosas son idolatría. Amén. Entonces eso es lo espiritual del mandamiento de sacar la levadura por 7 días. Porque 7 días, 7 es el número de perfección de Dios. Amén. Pero tenemos que entender también que no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque somos de carne. Y muchas veces nos enojamos. A mí me pasó con el problema que tuve de la muela, que me enojé. Porque fui al dentista, para los que no saben, les cuento aquí, que los que están mirando por internet, que hace meses que estoy con un dolor que me da cuando como y cuando hablo. Y fue el dentista y me dijo, sí, la muela de juicio, no sé qué, y dice, sacátela que se te va el dolor. Y la muela de juicio estaba abajo, ni siquiera se veía, ¿no? Estaba abajo, no había salido. Y me dice, yo no me animo a sacártela, que te la saque fulana que es experta y te hace una operación y te la saca. Bueno, y yo aguanté hasta que no aguanté más. Y bueno, me la va a sacar. Porque a mí no me gusta ir a los médicos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, fui, me dieron 6 veces anestesia. Me cortaron, me sacaron la muela de juicio, me dieron, no le pregunté, pero yo cuando al quinto punto dejé de contar, ¿no? Punto que me tuvieron que coser, ¿no? Adentro. Y me la arrancaron de a pedazos la muela, ¿no? La iba quebrando y hacía track, track, track. Y bueno, pero yo decía, me duele unos días y después me quedó así la cara todo hinchado hasta acá, hasta el ojo tenía acá arriba, ¿no? Y pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días y seguía el dolor exactamente igual. Y me enojé porque ya sé que no tienen la culpa los médicos, ¿no? Pero parece que no supieran nada, ¿no? Y te hacen perder tiempo, te hacen perder dinero, te hacen pasar dolor y vos seguís con el mismo dolor que antes. Y reconozco que pequé, que me enojé contra los doctores, contra la medicina. Si bien no le dije nada a nadie, no insulté a nadie, no salió una palabra corrompida de mi boca, pero me enojé, ¿no? Y eso son cosas que por ahí nosotros decimos, no, si yo soy santo, si yo no tengo ninguna levadura, no tengo nada corrompido, ¿no? Muchas veces lo corrompido está acá adentro y a nosotros no nos damos cuenta de esas cosas. Entonces, ya para ir terminando y para ir entendiendo cómo tenemos que sacar esa levadura de nosotros, vamos a leer en Lucas, vamos a volver a Lucas, pero leer ahora una historia. Algo que pasó con Lucas, con Yeshua, perdón, y está escrito en el libro de Lucas, capítulo 5. Y algo que tal vez muchos lo conozcan, que es la pesca milagrosa. Dice Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos que Jesús estaba junto a un lago, ¿no? Y la gente dice que se amontonaba para escuchar. Estaban sedientos de escuchar la palabra de Dios. Querían escuchar, ¿no? Y dice, y Jesús dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entonces Yeshua empezó a mirar, ¿no? Porque imagínense, una montonera de gente, empezó a mirar a su alrededor y vio 2 barcas donde había pescadores lavando sus redes, ¿no? Dice, y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba en la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Ahí vemos que estas personas dice que habían estado toda la noche pescando, toda la noche tirando la red y no habían logrado nada. Y de repente vino Yeshua, se subió a la barca y le dijo: vayan y tiren la red. Y Pedro le dijo: pero dice, toda la noche lo tratamos de hacer y no logramos nada, pero en tu nombre lo haremos. ¿Y qué podemos aprender de aquí con respecto a lo de la levadura? Que muchas veces estamos tratando de hacer algo con nuestras fuerzas. Estamos logrando limpiarnos. Estamos tratando de lograr ser santos. Estamos tratando de limpiar nuestra mente. Y no pasa nada. Pasamos un montón de tiempo aquí representado por la oscuridad y no logramos nada, no logramos pescar nada, no logramos avanzar nada en nuestra vida espiritual. Seguimos mal, ¿no? Pero aquí dice que cuando Yeshua se subió a la barca, él pasó a ser el capitán de esa barca. Pasó a estar al mando de esa barca. Y esa barca es una representación de nosotros. Cuando nosotros dejamos que Jesús tome el control, que Yeshua tome el control de nuestras vidas, que Él sea el capitán de nuestro barco, ahí podemos lograr cosas. Ahí podemos hacer pescas milagrosas, como dice el título, que esta vez sí está bien. Ahí podemos, porque estos peces representan a la gente, que muchas veces decimos: ¿por qué no viene nadie a la congregación? ¿No será porque nosotros seguimos llevando la barca y no la lleva Él? Cuando nosotros dejemos que Él la lleve, Él la va a llevar a donde Él quiere. Y Él va a atraer a quien quiera, ya sea una persona, o 2, o 100. Porque no importa la cantidad de gente, importa la calidad. No queremos una iglesia llena y que la gente haga cualquier cosa, sino que queremos que guarde los mandamientos, que quiera hacer tu voluntad, que quiera celebrar la fiesta de Pesaj, que quiera guardar el Shabbat, que quiera amarle, porque Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo: si me amáis, anda a la iglesia, si me amáis, cantá un corito. No dijo eso. Y muchas personas piensan que porque hoy en día van a la iglesia, levantan las manos y dicen: sí, yo te amo, Dios, y cantan un coro y se arrodillan. ¿Qué es eso, amarlo? Pero no es eso. Amarlo es obediencia. Santiago dice: la fe sin obra es muerta. Muchas personas yendo a las iglesias todos los domingos y todos los días que hay reuniones están muertas porque no tienen obra, porque hacen cosas que a Dios no le agrada. Pero si dejamos que Él, si podemos lograr que seamos quebrantados, que dice que Él sea ese alfarero que quebranta el vaso, que quebranta nuestro ego, porque nosotros somos orgullosos. ¿Quién no es orgulloso? ¿Quién le gusta que lo manden? ¿Quién le gusta que lo dominen? ¿Quién le gusta que le digan: no, haz esto, haz esto, haz esto? Nadie. Pero tenemos que dejar que Él lo haga, porque Él nos va a llevar a buen puerto, nos va a llegar a donde están esos peces que están necesitados de la palabra. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Él que Él tome el control de nuestra vida, que Él nos ayude a sacar la levadura, que lo podamos sacar de una forma literal, sí, de nuestras casas, pero que la podamos sacar de nuestras vidas, porque no sirve nada, hermanos, que ahora lleguen a sus casas, o que nosotros, o que lo que están mirando aquí en este video, saquen la levadura, saquen todo, tiren todo. Digo: bueno, el mandamiento dice sacar la levadura. Bueno, a ver, una caja, pone todo, harina, porque no está levadura, pan, galleta, todo yogur, todo lo que lo tiramos a la basura, prendemos fuego, y en sus casas y en su mente siga el pecado, y en su mente sigan odiando, y en su mente se sigan enojando y sigan maldiciendo a los hermanos, a las personas. No sirve de nada.
Por eso hablaba ayer con una hermana que se está mirando, le mandamos un saludo, que ella me decía que tenemos que enfocarnos más en lo espiritual. Y sí, es verdad, no podemos dejar de lado lo literal del mandamiento, pero hay que enfocarse en lo espiritual, porque nada sirve solo hacer lo literal si no hacemos lo espiritual. Amén. De nada sirve